Saludos amigas y amigos, bienvenidos al video número 16 en la serie de análisis de señales y sistemas. En esta ocasión les presento la convolución en el tiempo discreto, cuál es su origen y su significado. Se encontrarán con que es algo muy similar a lo que ya estudiamos cuando vimos el origen y significado de la convolución en el tiempo continuo. Para eso tendremos que analizar la parte análoga a las ecuaciones diferenciales, que en este caso, por estar en el tiempo discreto, serán las ecuaciones en diferencias. Estudiaremos un caso en particular con una ecuación en diferencias de primer orden. Estudiaremos cómo obtener su solución homogénea, cómo obtener su solución general y después interpretaremos la suma de convolución en el tiempo discreto como la respuesta forzada para un sistema lineal e invariante en el tiempo, precisamente del tiempo discreto. No se diga más y acompáñenme en este interesante video. Muy bien, en esta ocasión vamos a presentar el caso de una ecuación en diferencias de primer orden que tenemos aquí en pantalla, sujeta a una condición inicial. Estos son los análogos de las ecuaciones diferenciales, solamente que en esta ocasión están en el tiempo discreto. La condición inicial es cualquier número arbitrario, un número real, y este es el parámetro de la ecuación en diferencias, en este caso de primer orden, y tenemos aquí que A es también un número real. Luego vamos a ver que se necesita cierta restricción en el valor de A para que esta ecuación en general pueda tener solución. Pero por el momento pensemos que es simple y sencillamente una constante. Precisamente debido al hecho de que A es una constante, decimos que este sistema es lineal e invariante en el tiempo, donde X de n representa la entrada, es una señal en tiempo discreto, y Y de n representa la salida, es una señal también en tiempo discreto. De tal manera que sabemos que el dominio de estas señales de tiempo discreto es precisamente todos los números enteros. Hay que recordar que no es necesario escribir esto cuando el dominio es todos los números enteros, bien podemos simple y sencillamente dejar expresado el espacio vectorial de las señales del tiempo discreto como L minúscula, y lo único que tenemos que recordar es que el índice n es un número entero, es una variable en los números enteros. ¿Cómo procederemos a calcular la solución de este problema? En realidad es muy similar a lo que sucede con los sistemas LTI en el tiempo continuo. Vamos a ver a continuación que tenemos que resolver un problema que sea el equivalente homogéneo. Es decir, vamos a pensar que apagamos este sistema y que de momento hacemos que x de n sea igual a 0. Es decir, lo quitamos de aquí y nos quedaría exactamente igual a 0, convirtiendo a esta ecuación en una ecuación en diferencias homogénea. Este caso lo tenemos escrito aquí debajo del problema original y es el equivalente problema homogéneo. Ya hemos hecho la parte de hacer x de n igual a 0, cancelar la entrada, y vamos a ver entonces cuál es la respuesta natural de este sistema, es decir, su respuesta ante condiciones iniciales. Observemos que estos dos problemas son muy similares, la única diferencia se encuentra precisamente en estos términos de entrada. El problema homogéneo es en realidad muy simple, podemos despejar simple y sencillamente este término al lado derecho de la ecuación para obtener lo siguiente. Ahora vamos a pensar qué función podría resolver esta ecuación. Podemos pensar en esta ecuación como una ecuación recursiva en la que, dada el valor de y de n en un instante n determinado, multiplicado por a, nos da el siguiente valor. Eso sugiere una forma de solución muy sencilla. Aquí la tenemos. Simple y sencillamente, y de n es una constante que multiplica a, que es este parámetro, a la n, donde b es, como les digo, una constante cualquiera. Por lo tanto, si nosotros tomamos esta como solución, entonces podemos sustituir en esta ecuación que hemos despejado y obtendríamos lo siguiente. Si y de n es igual a b por a a la n, pues y de n más 1 es b por a la n más 1. Aquí no hay ningún problema. Esto es igual a veces y de n,
y aquí tenemos precisamente la expresión y de n directamente copiada al renglón de abajo. Sin embargo, podemos darnos cuenta que a por a a la n nos va a dar a la n más 1, y por lo tanto, obteniendo esta igualdad significa que esta ecuación o bien esta de aquí se satisface con esta solución. Entonces esta es la solución a la ecuación en diferencias pero homogénea. Ahora lo que necesitamos hacer es hacer coincidir el valor de y0, es decir, la condición inicial. Para eso tomamos esta ecuación y la evaluamos en 0. Tendríamos esta situación: b por a la 0 es igual a y0, porque estamos evaluando a y de n en n igual a 0. Sin embargo, cualquier número elevado a la 0 nos da 1. Por lo tanto, aquí tendríamos que b tendría que ser por fuerzas igual a y. Hemos llegado a esa conclusión, a y0, la condición inicial. Entonces podríamos reescribir nuestra solución homogénea de la siguiente forma. Aquí la tenemos. Lo único que hemos hecho es sustituir el valor de b por y0, que es la condición inicial. Eso significa, desde luego, que ya hemos resuelto este problema. Ahora tenemos que resolver el problema original, que es más general puesto que tiene una entrada que es distinta de 0. Sin embargo, nuevamente, los problemas son tan similares que seguro la solución para este problema es muy similar a esta solución. Vamos a llevarnos esta solución aquí al lado izquierdo de la pantalla. Vamos a ponerle su nombre. Aquí la vamos a dejar. La llamamos solución homogénea o respuesta natural, y es la respuesta que tiene este sistema lineal e invariante en el tiempo discreto, pero ante condiciones iniciales cuando la entrada desde luego está apagada. Pero ya resolvimos este problema. Vamos a resolver el problema general, por lo tanto voy a quitar estos cálculos aquí de la pantalla. Sin embargo, antes de proceder con la solución general propuesta para este problema no homogéneo, vamos a aclarar el hecho de que a la n es ahora la solución fundamental. Es lo mismo que lo que teníamos en el tiempo continuo cuando teníamos las soluciones del tipo e a la st. A estas les llamábamos soluciones fundamentales. Aquí vamos a llamarle a esta a la n la solución fundamental. Siguen siendo exponenciales, en este caso del tiempo discreto, aquí del tiempo continuo. Aquí tenemos el número de Euler, aquí tenemos una base arbitraria que tiene que ver con el parámetro de este sistema. Esa es la diferencia entre el tiempo continuo y el tiempo discreto, pero en realidad es muy similar. Vamos a utilizar el método de variación de parámetros. Vamos a inspirarnos en esta forma de solución para obtener la solución general. Entonces, en vez de ponerle una constante, vamos a ponerle una función también del tiempo discreto que precisamente multiplique a la solución fundamental. Aquí, en el caso homogéneo, tenemos una constante que multiplica la solución fundamental. Nuevamente, repito, en el caso general, donde ya no es homogéneo, tenemos una función variante en el tiempo discreto que multiplica a la solución fundamental del tiempo discreto. Dado que nuestra ecuación original nos dice de un término llamado yn más 1, tenemos que evaluarlo. Así que si yn está dado por esta cantidad, yn más 1 pues sería f de n más 1 por a la n más 1. Como ya tenemos estos dos datos, vamos a sustituirlos en esta ecuación en diferencias. Podemos despejar la ecuación en diferencias, como la tenemos aquí ahora en amarillo. Es esta misma ecuación, pero escrita en este formato es generalmente la costumbre. ¿Por qué? Bueno, estamos interesados en conocer la siguiente muestra a partir de la muestra actual de la salida y a partir de la entrada actual. Si nosotros conocemos cuál es la salida actual porque la estamos midiendo y sabemos cuál es la entrada actual porque también igual la estamos midiendo o nosotros la estamos determinando, de esta forma podemos conocer cuál es la salida en un instante futuro en el tiempo discreto. Esta es la costumbre, se llama forma recursiva. Muy bien, ahora entonces vamos a sustituir estas expresiones en esta ecuación que encontramos de esta manera. Y no hay que olvidar que nosotros necesitamos también satisfacer la condición inicial. Para hacer eso necesitamos observar a partir de esta solución propuesta lo siguiente. Aquí lo tenemos y evaluamos en n igual a 0. Obtenemos y0 como la condición inicial y entonces tendríamos f de 0 por a la 0, pero a la 0 sabemos que es 1.
Esto significa que nuestro parámetro variable f de n tiene que satisfacer la condición inicial cuando vale 0 su índice, es decir, f de 0 es igual a la condición inicial. Muy bien, entonces ahora sí estamos en condiciones de ver qué sucede con esta recursión. Aquí en el renglón de abajo, lo único que he hecho es sustituir estas expresiones en su correspondiente lugar. Aquí tenemos el equivalente de yn más 1, tenemos toda esta cantidad aquí del lado izquierdo de la igualdad. Y luego tenemos a veces esta expresión fn por a la n más la entrada. Muy bien, aquí pues podemos multiplicar esta a por esta a la n y vamos a obtener a la n más 1. Aquí lo tenemos sin mayor problema, simple y sencillamente los multiplicamos. Y bueno, nos estamos dando cuenta que podemos despejar este a la n más 1. Lo podemos pasar del otro lado de la igualdad, dividiendo por supuesto. Por un lado va a cancelar a este y va a pasar multiplicando a este pero con el exponente negativo. Esa es otra forma de escribirlo. En otras palabras, vamos a escribir lo siguiente. Esto es lo que obtendríamos. Efectivamente, pues al pasar dividiendo se cancela en el primer término. Está aquí multiplicando y bueno, luego lo dividimos, se cancela. Forma la unidad, nos deja f de n solita. Pero aquí pues queda dividiendo. Otra forma de escribirlo es con exponente negativo. Aquí lo tenemos. Sería a la menos n más 1, es lo que tenemos multiplicando a la entrada. Muy bien, ¿ahora qué hacemos? Bueno, pues vamos a tener que empezar a evaluar desde 0 hacia adelante y ver qué es lo que sucede para intentar obtener una expresión de f de n. Después de todo, si nosotros somos capaces de determinar quién es f de n, podremos encontrar la solución general al problema. Entonces, sin olvidarnos de quién es nuestra condición inicial, vamos a empezar a evaluar cuando n es igual a 0. En esta expresión, con n igual a 0 obtendríamos lo siguiente. F de 1, porque sería 0 más 1, ¿verdad? Y aquí tendríamos f de 0 más x de 0 por a la menos 1. Pero ¿quién es f de 0? Nosotros ya lo conocemos. Es la condición inicial a la que está sujeta nuestro problema. Entonces tenemos que aquí podremos reemplazar esta f de 0 por y de 0. Así queda con la condición inicial nuestra primera evaluación en n igual a 0. Ok, vamos a hacerlo para n igual a 1, a ver qué obtenemos ahora. Si n es igual a 1, entonces aquí tendríamos en esta recursión pues f de 2. Y eso sería igual a f de 1 más x de 1 por a la menos 2. Porque 1 más 1 es 2, pero aquí tenemos el signo negativo. Pero resulta que f de 1 ya lo conocemos, es todo este valor de aquí. Entonces podemos sustituirlo, por eso se llama recursión. Sustituimos el valor de f de 1 aquí en su lugar y obtendríamos esta expresión. Vamos a hacerlo una vez más. Vamos a hacerlo esta ocasión para n igual a 2. Entonces aquí obtendríamos f de 3. F de 3 sería igual a f de 2. De este lado tenemos los índices normales sin alterar, excepto este, que le sumamos 1, más x de 2 por a la menos 3. Pero resulta exactamente lo mismo que habíamos observado en el caso de arriba. F de 2 es todo este valor ahora. Así que lo podemos reemplazar aquí. Ocupa este lugar. Vamos a hacer eso. Entonces obtendríamos esta expresión y estamos viendo como aparte de la condición inicial que siempre aparece, aquí parece haber una regla. Esta es una suma de los mismos términos donde los índices van incrementándose de alguna forma. Así que, ¿qué pasaría si nosotros intentamos ahora identificar precisamente el enésimo caso? Muy bien, vamos a escribir entonces quién es f de n. Aquí tendríamos por fin quién es f de n y desde luego empieza con la condición inicial y subíndice 0. Pero aquí tenemos esta suma donde pues podemos ver que termina en valores menores que la n en esta ocasión. Aquí podríamos ver que si pues n vale 3, como lo estamos pensando aquí, pues aquí terminaríamos en n-1. El caso es que no hay que confundirnos. Desde luego aquí decía n más 1 y después pues tendríamos esta recursión. Nosotros conocemos el valor de f de 0 y por eso empezamos a desarrollar estos cálculos. Pero ahora estamos generalizando y nuestro objetivo final es encontrar quién es f de n. Si calculamos para 0, para 1, para 2, pues es natural pensar calcular el enésimo caso. Eso es lo que estamos haciendo. Pero de alguna forma no hay que confundir esta n de aquí
que sería la misma n de este problema, con estas n's que nos han servido como ejemplo, porque ciertamente la recursión nos habla de un índice n más 1. Esa es la única aclaración que tenemos que tener presente. Bueno, y si lo observamos, todo este término va a seguir acumulando cada vez más y más y más y más términos con una forma similar, y entonces podemos representarlos por medio de una suma. Vamos a representarlos en esta forma compacta de la suma, y vamos a empezar a notar que empezamos en un índice 0, y para x, para la entrada, siempre va a ir aumentando 0, 1, 2, 3, etc. Entonces a ese índice vamos a ponerle m. M va a empezar en 0. Ahorita vemos en dónde necesitaría terminar, pero aquí tendríamos x de m. Y luego aquí tendríamos siempre un número en magnitud mayor al de m, pero con signo contrario. Entonces aquí tendríamos a por el exponente negativo de m más 1. Si nos damos cuenta, siempre podemos nosotros generar este tipo de términos al evaluar esta suma. Ahora lo único que nos queda por determinar es hasta qué número debemos llegar en esta suma. Y aquí lo vemos fácilmente. Si m llega hasta 2 es porque n, o sea, es una unidad superior, vale 3. Aquí igual, m llegó hasta 1, n llega hasta 2. Eso quiere decir que m siempre se queda una unidad antes de n, por lo tanto podemos escribir lo siguiente. Aquí tenemos el límite superior. Si nosotros tenemos que calcular quién es f de n, como de hecho es el caso, tenemos que hacer esta suma. Tenemos que sumar la condición inicial más esta suma en particular de términos que empiezan en el índice m igual a 0 y terminan en n menos 1. Y tienen siempre esta forma, la entrada por la solución fundamental, pero pues con este tipo de exponente. Y bueno, ya tenemos quién es f de n, ahora necesitamos sustituirlo en nuestra solución general para descubrir precisamente cuál es la solución al problema completo. Entonces no olvidemos que ya calculamos el parámetro variable. Muy bien, vamos a quitar la mayoría de cálculos de la pantalla, puesto que ya calculamos quién es este parámetro variable, y lo único que nos resta es sustituir en esta expresión. Por lo tanto, vamos a quitar todo esto que pues nos estorba visualmente, y en efecto vamos a sustituir esta expresión que acabamos de calcular aquí. Por lo tanto, vamos a obtener lo siguiente. Simple y sencillamente lo sustituimos. Este es f de n y lo multiplicamos por la solución fundamental del tiempo discreto. Ahora lo que resta es hacer un poco de álgebra y nada más. Si multiplicamos la solución fundamental por f de n, nuestro parámetro variable, pues obtenemos lo siguiente: la condición inicial por a a la n más a a la n por esta suma. Pero este exponente aquí que aparece en esta base a, pues lo podemos separar por reglas de exponentes de esta forma: a a la menos m por a a la menos 1. Ok, otra forma de escribir a a la menos 1 es simple y sencillamente pues escribirla como denominador de la siguiente manera, así. Muy bien, ahora vamos a observar que la solución fundamental está multiplicando a toda la suma, pero no depende del índice m. Entonces podemos bien incluirla por dentro de la suma, es decir, podemos distribuirla en cada uno de los términos, y eso es lo único que significa es pasarla hacia dentro del signo de suma, y este sería el resultado. Ahora, por la regla de los exponentes, nosotros podemos combinar estas dos expresiones en una sola, de tal manera que obtengamos lo siguiente. Aquí tenemos esta expresión. Desde luego, seguramente ya se dieron cuenta desde hace tiempo en este video que esta expresión aparece aquí. No es otra sino la solución a la ecuación homogénea, o lo que conocemos como la respuesta natural. En efecto, es nuestra respuesta natural o a condiciones iniciales. Hay que observar que si las condiciones iniciales valen 0, este término desaparece, y que en general este término, por la naturaleza de los parámetros que son estables en este tipo de ecuación de diferencias, pues tiende a desaparecer con el tiempo, lo mismo que sucedía con las exponenciales negativas en el caso del tiempo continuo. Por eso también se le llama respuesta transitoria. Por otro lado, tenemos esta suma. Para nosotros esta suma representa, como ustedes ya se lo imaginan, porque es análogo al caso del tiempo continuo, la respuesta forzada. Es nuestra respuesta forzada o en estado estacionario. ¿Y de qué depende? Pues de que exista una entrada que esté forzando al sistema a tener una salida, a pesar
de que su respuesta natural ya haya acabado, ya haya sido desvanecida por el tiempo. Por eso es transitoria, no dura para siempre. Sin embargo, en la presencia de una entrada, aquí la tenemos, un estímulo externo está forzando a nuestro sistema a continuar produciendo una salida. ¿De qué depende esta respuesta forzada? Pues de la entrada, sin duda, pero no solo de eso. También depende de la naturaleza del sistema, que es lo que podríamos entender como todo este término que está escrito aquí. De hecho, vemos que es una versión deformada de la solución fundamental. Entonces, en la solución fundamental se encuentra la naturaleza del sistema en convolución con la entrada, pues forman la respuesta forzada o respuesta en estado estacionario. Y sabemos en este caso que es una suma de convolución porque tenemos esta estructura en particular. Tenemos esto a lo que en videos anteriores para el tiempo continuo denominamos señal fija, que es la entrada, y aquí tendríamos esta señal que tiene el argumento n-m. En otras palabras, nosotros podemos pensar en esta función, en esta señal, como h de n-m. Esto lo único que significa es que si queremos escribir h de n, pues tendríamos que escribir a la n sobre a. Y es a esta importante función a la que nosotros le llamamos respuesta al impulso del sistema. Por lo tanto, sería la función que tiene que ir aquí para un sistema lineal e invariante en el tiempo, de tal manera que la salida se calcula como la convolución entre la entrada y la respuesta al impulso, lo mismo que sucede para los sistemas del tiempo continuo. Entonces, bajo condiciones iniciales iguales a 0, es decir, cuando y0 es igual a 0, aquí pues solo perdura la respuesta forzada, porque esta parte de la respuesta transitoria pues se multiplica por 0 y entonces únicamente nos queda la respuesta forzada, y la respuesta forzada tiene esta forma: es la suma de x de m por h de n menos m. Esta tiene forma de convolución, pero ya no es una integral, por lo tanto se les llama suma de convolución. Y a pesar de que hicimos esta deducción el día de hoy inspirándonos en un problema de un sistema lineal e invariante en el tiempo de primer orden en el tiempo discreto precisamente, podemos hacerlo para un sistema de mayor orden y siempre vamos a obtener una expresión como esta suma de convolución para la respuesta forzada. Y además, al igual que hicimos en el caso continuo, es posible generalizar este intervalo de tal manera que no vaya desde 0 hasta n-1, sino que por argumentos de causalidad y de que el tiempo no se detiene y que es infinito, los números enteros de hecho son un conjunto infinito, podemos incluir todos los números enteros en esta suma y entonces sumar desde m igual a menos infinito hasta el infinito. De esa forma generalizamos también el intervalo. Entonces esto es lo que se conoce como suma de convolución y es la forma de calcular la respuesta de los sistemas lineales e invariantes en el tiempo en condiciones iniciales iguales a 0, es decir, es la respuesta forzada. Este es un resultado muy importante el día de hoy. Asimismo, para abreviar esta notación, podemos escribir simple y sencillamente que y de n, la salida, no es más que la convolución entre la entrada, igual aquí ponemos esta estrella como el símbolo de la convolución, por la respuesta al impulso. Entonces aquí tenemos la convolución entre la entrada y la respuesta al impulso, pero del tiempo discreto. Es el mismo símbolo y ahora sabemos que en vez de una integral representa una suma. Ok, entonces en un tipo de estos sistemas lineales invariantes en el tiempo discreto, pues sucede exactamente lo mismo en analogía con lo que sucede con los sistemas del tiempo continuo. Tenemos por un lado una entrada. Aquí tenemos x de n, esta es la entrada. Tenemos una salida, que es la señal y de n. Y tenemos una respuesta al impulso, que es esta señal h de n. Solo que en esta ocasión, desde luego, no es el impulso del tiempo continuo, sino el impulso del tiempo discreto delta de n. Hay que recordar que esta señal delta de n, pues vale 1 únicamente cuando su argumento vale 0 y vale 0 en cualquier otro caso. Entonces también es importante recordar que para que esto funcione, pues las condiciones iniciales deben ser iguales a 0, es decir, aquí las condiciones iniciales deben ser iguales a 0, o sea que el sistema esté en reposo, apagado, descargado desde el principio, para que cuando nosotros le pongamos esta señal como entrada, la convolución sea capaz de calcular la salida. De lo contrario, había que aumentarle la respuesta natural, como vimos durante el desarrollo de este video.
Otra cosa muy importante es que la respuesta al impulso representa la naturaleza del sistema. Eso es lo mismo que sucede con los sistemas del tiempo continuo. Nunca hay que perder de vista ese hecho. La respuesta al impulso no depende de cuál sea la entrada ni de cuál vaya a ser la salida. Depende del sistema en sí. Entonces, cuando le ponemos una entrada arbitraria, se combina con la naturaleza de este sistema por medio de esta suma de convolución y produce la salida. También podemos ver que la salida es una versión deformada de la entrada y precisamente es deformada por el sistema. Es decir, este sistema como caja negra pues recibe esta entrada y le hace algo, la deforma y la bota como salida. Esa es otra forma de verlo. En un video posterior vamos a revisar las propiedades que tiene la convolución en tiempo discreto, que básicamente son las mismas que tiene la convolución en tiempo continuo, de ser conmutativa, distributiva bajo la suma, etc. Sin embargo, ¿por qué se le llama respuesta al impulso? Y básicamente es por la misma razón. Aquí es muy sencillo verlo porque tenemos esta definición del impulso unitario del tiempo discreto. Si nosotros lo ponemos como entrada, es decir, si por un momento ponemos la señal delta dn, el impulso unitario aquí a la entrada, ¿cuál será la salida? Bueno, aquí es fácil de ver. Esta suma desaparece porque solamente esta señal vale 1 en un solo valor, cuando n es igual a 0, en este caso sería cuando m pase por 0. Entonces, en su viaje de menos infinito hasta el infinito, esta variable discreta m, pues va a generar puros valores exactamente iguales a 0 en este impulso unitario, excepto cuando m sea igual a 0. Entonces, en ese caso, vamos a obtener delta de 0. Hay que recordar, todos los demás valores pues son 0, aquí lo dice, y en ese momento pues m vale 0, queda multiplicado por h de n menos m, pero m dijimos vale 0, entonces aquí lo anoté un poco al revés, es solo n, y m vale 0, entonces nos queda esta situación. Sin embargo, pues viendo esta definición, nosotros sabemos que delta de 0 vale 1, por lo tanto, y de n, en ese caso, en el caso en el que la entrada es el impulso unitario, es igual a h de n. Entonces, en ese caso, pues el sistema no nos responde cualquier señal arbitraria. Cuando la entrada es delta de n, el sistema nos responde su naturaleza, la salida sería h de n. De ahí que se llame respuesta al impulso. Si nosotros representamos esto en símbolos, pues estamos diciendo que h de n en realidad es la convolución entre delta, que es el impulso unitario, con h de n, y entonces vemos que es como multiplicar por 1. Por eso también a delta de n se le conoce como el neutro convolutivo, y es precisamente por esta propiedad, de tal manera que cualquier señal que yo haga convolucionar con el impulso unitario, pensemos en x, va a resultar en esa señal misma sin alterarse. Pero esa y otras propiedades más las revisaremos en un video posterior. Por ahora, pues dedujimos la suma de convolución como la respuesta forzada, es decir, en condiciones iniciales iguales a 0, cuando la respuesta homogénea se muere, para los sistemas lineales e invariantes en el tiempo. Cuando tenemos una entrada, la hacemos convolucionar con la naturaleza del sistema representada por la respuesta al impulso, y eso produce la salida. La única diferencia es que ahora las señales son del tiempo discreto y en vez de integral existe ahora una suma. Bueno, amigas y amigos, hemos llegado al final de este video. Les agradezco mucho por su atención. Si este video les ha gustado o les ha sido de utilidad, no se olviden darle like, suscribirse y compartir. Así me ayudan a llegar a mucho más personas. Nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho y como siempre, hasta la próxima.